Muy bien, vamos a comenzar. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes. En vista y considerando que hay gente nueva, vamos a dar algunas explicaciones bien sencillas. En todas las prácticas de la tradición budista se estila comenzar con lo que se llama la toma de refugio. En realidad, hay 3 pasos que se cultivan en la práctica. Lo que habitualmente llamamos los 3 principios sagrados. Es probable que les vaya a dar la lata a mucha gente que ya ha escuchado varias veces estas explicaciones, pero me parece importante que la gente nueva lo conozca, lo sepa, para que entienda un poco esto, ¿cierto?, de la práctica budista, ¿verdad? Cómo se practica, cómo uno debe comenzar, qué es lo que uno debiera hacer si lo quiere hacer en la casa, por ejemplo. Ya, si uno tiene una comunidad cercana, ¿cierto? No ha recibido explicaciones, no ha recibido explicaciones del maestro, de algún maestro, ¿no? O de algún profesor, de algún practicante antiguo. Esto es bueno para aquellas personas que quieren empezar a practicar la práctica budista. Entonces tenemos estos 3 principios sagrados que les comentaba, ¿no? El primer principio, el que uno parte, es el aspecto del refugio, ¿cierto? El refugio en las 3 joyas, que son Buda, Dharma y Sangha. Ese es el primero de los 3 principios sagrados. El segundo es la práctica principal, lo que ustedes vayan a hacer, ya sea que van a leer algún texto budista, sea que van a practicar meditación, por ejemplo, cualquier actividad, sea que vayan a hacer algún tipo de dedicación, que vayan a preparar un altar, cualquier actividad budista, uno debiera comenzar con una toma de refugio. En general, en la práctica, en la vida diaria de un practicante budista, cualquier actividad al momento de iniciar el día debería ser partiendo por la práctica del refugio. Y luego de eso viene todo lo demás, lo que sea que ustedes hagan. Pero en particular, cuando uno quiere comenzar a practicar meditación, ¿cierto?, toma refugio y después se dedica a la práctica principal, cualquiera que ustedes conozcan, ¿no? Probablemente a lo mejor ustedes han leído, los más nuevos han leído sobre alguna práctica de meditación, han escuchado hablar de alguna práctica de meditación o han ido a algún seminario o alguna charla. Generalmente los maestros a veces no se detienen mucho a hablar este tipo de tópicos, porque a veces suponen que uno los conoce. Pero es importante, antes de comenzar cualquier tipo de práctica, incluso de recorrer el camino del sendero óctuple, que es el sendero que conduce a la liberación del sufrimiento, de acuerdo a Buda. Antes de todo eso, lo primero que uno debería hacer es tomar refugio. Entonces dijimos que uno toma refugio en Buda, Dharma y Sangha. Buda es el maestro, el gurú, que también representa el estado último de la mente, el estado mental, ¿cierto?, que es este estado de Buda. Buda, es bueno saberlo, para los nuevos, no es solamente la persona histórica, ¿cierto?, la persona que dejó las enseñanzas, esta persona santa, ¿verdad?, divina, como uno quiera verlo, que recorrió, ¿cierto?, un camino que él descubrió por su propio esfuerzo y que este camino lo llevó a transformar completamente su mente. ¿Verdad? Esa es la persona histórica, pero acá nos estamos refiriendo a algo un poquito más trascendente, que tiene que ver con la propia condición de cada uno. Y la propia condición de cada uno de los seres
seres humanos, no humanos, es la condición del Buda. Por lo tanto, Buda, este estado mental, este estado último de la mente, es un tipo de potencial que está en todos los seres. Entonces, cuando tomamos refugio en Buda, lo que estamos haciendo es no tomar refugio en refugios mundanos, en objetos, ¿verdad?, mundanos, como por ejemplo, hay algunas tradiciones o culturas, ¿verdad?, que tienen todo un sistema de prácticas en torno a las fuerzas de la naturaleza, ¿cierto?, como algunas tradiciones animistas, ¿verdad? Entonces le oran a los antepasados, hacen un montón de rituales para que estas fuerzas sean apaciguadas y ellos puedan tener una vida próspera, sin problemas, sin obstáculos. Por lo tanto, refugiarse en ese tipo de fuerzas, en ese tipo de poderes, o seres incluso, eh, pueden a lo mejor producirnos algún tipo de bien, pero no nos van a permitir liberarnos del sufrimiento, de la insatisfacción, de nuestro estado de confusión. ¿Okay? En algunas tradiciones, por ejemplo, cierto tipo de dioses que tienen mucho poder, como por ejemplo en la tradición hindú, tienen gran poder estos dioses, pero no tienen la capacidad de podernos liberar del sufrimiento tampoco. ¿Okay? Incluso algunos objetos, por ejemplo, personas que pensamos que nos pueden producir felicidad, placer, tampoco son correctas fuentes de refugio. Porque nos van a dar felicidad por un tiempo, pero cuando las condiciones se agoten, vamos a volver a experimentar insatisfacción, ¿verdad?, sufrimiento, realmente. Incluso objetos como las drogas, el alcohol, el dinero incluso tampoco nos pueden proveer de un sustento de refugio real. ¿Okay? Entonces, tomar refugio en el Buda no es solamente tomar refugio en una persona, es tomar refugio en nuestra propia condición, en la propia condición de Buda, en nuestro propio potencial que en algún momento vamos a despertar. Por eso que en la tradición budista muchas veces se habla del Buda como iluminado, o se habla del camino que lleva a la iluminación, el camino del Buda. Pero en realidad no es una palabra muy apropiada para mi gusto, porque nosotros aquí en Occidente ocupamos mucho el término iluminado y no nos da realmente la idea de qué es lo que representa este estado. Etimológicamente hablando, la palabra Buddha, significa despierto. Entonces alguien que es un Buddha es una persona que ha despertado de este estado de sopor, de este estado que es como una ilusión, como una actividad mágica, que nos hace aferrarnos a las apariencias, a nuestras propias visiones sobre el mundo, nuestra propia condición, y nos hace creer que esto es realmente lo real, cuando no es así, cuando es una forma de percepción congelada de la realidad, pero no es toda la realidad. Entonces aquel que ha despertado a las cosas tal cual son es un Buda. Entonces cuando tomamos refugio en Buda, es un constante recordatorio del estado al que debemos llegar. ¿Okay? Esa es la razón por la cual tomamos refugio en Buda, para despertar nuestro propio potencial. ¿Bien? Cuando tomamos refugio en el Dharma equivale a la enseñanza del Buda. ¿Ya? Dharma tiene varias acepciones, entre ellas ley, tradición, algo que debe hacerse, una tarea, ¿verdad?, un tipo de prescripción que se debe ejecutar. También tiene la acepción de fenómeno.
Por ejemplo, nosotros somos un fenómeno condicionado, somos un fenómeno para el budismo. Nosotros mismos, los seres, somos fenómenos condicionados porque para que lleguemos a surgir necesitamos de muchas causas y condiciones, ¿verdad? La unión de los padres, ¿cierto? Temperatura, alimentación, etcétera, etcétera. Educación, ¿verdad? Todo lo que nos lleva para llegar a ser los seres que somos ahora, los individuos que somos ahora, mejor dicho. Puede que esto sea nuevamente una lata para mucha gente, pero en virtud de que hay personas nuevas es bueno conversar esto un poquito. ¿Verdad? Entonces, Dharma tiene esta noción de fenómeno. Lo dijimos también que representa la tradición, la ley, lo que debe hacerse. En el caso de la enseñanza budista, le llamamos Dharma, o Buddha Dharma, que es la enseñanza del Buda. Y esta enseñanza del Buda es tanto la que está en las escrituras, en los textos budistas, ¿verdad? La que uno puede encontrar en el arte budista, si lo queremos ver así. En todo lo que representa, todo lo que está conectado con el budismo. El más pequeño, ¿verdad? Pedazo de tela de la ropa de un laico, un monje, eso también está conectado con el Dharma. Entonces, el Dharma representa, ¿verdad?, este aspecto formal, escritural, ¿cierto?, de la tradición, de la cultura. Pero también está el Dharma que proviene de la experiencia. Entonces, finalmente, cuando tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en nuestra propia experiencia del despertar. ¿Okay? Eso es tomar refugio en el Dharma, la enseñanza del Buda, en nuestra propia experiencia del despertar. No cualquier experiencia, no la experiencia, por ejemplo, de ir a una discoteca, a ir a bailar, ¿cierto?, pasarlo bien. Ese tipo de experiencias las tenemos siempre, ¿no? Pero no son necesariamente muy transformadoras. La experiencia de ir a ver una película, por ejemplo, de comer una rica comida, es una experiencia, pero no estamos hablando de ese tipo de experiencias en particular, sino que estamos hablando de la experiencia que proviene del despertar, de ver la naturaleza de los fenómenos, cómo funciona la realidad, cómo funcionamos nosotros, qué somos nosotros realmente. ¿Cierto? Entonces nuestra práctica, lo que cultivamos, nos permite transformar nuestras cualidades, nuestro estado de percepción actual, nuestra forma en que percibimos las cosas, en que nos percibimos a nosotros mismos, que percibimos la realidad. Y nos lleva a llegar a ser realmente este estado, ¿cierto?, del Buda. Entonces esta experiencia es, en último sentido, en la que nos refugiamos. La experiencia que surge del despertar de la realización espiritual. Es tomar refugio en el Dharma. Y tomar refugio en la Sangha es tomar refugio en buenas compañías, no en las malas compañías, ¿cierto?, no en las compañías que nos llevan a meternos en las drogas, en el alcohol. Aunque uno no lo crea, eh, es común verlo, pero mucha gente piensa que el budismo es muy nice, muy lindo, muy suave, muy bonito, muy poético. Pero el budismo es una forma de cultivación de disciplina. Y es una disciplina que nos permite transformar nuestra vida en 360 grados. Completamente. No solamente este aspecto de la vida más común. Por lo tanto, al momento de practicar el Dharma, no es posible separar el Dharma de la actividad cotidiana, de la actividad mundana, si lo queremos ver así. Mucha gente piensa que realmente eso es así, ¿no?, que se puede separar la vida espiritual de la vida mundanal, pero realmente no ocurre así. No es posible separarlo, no es posible encontrar nada espiritual fuera de la actividad mundana. Esto no es algo que digo yo,
Hay muchos maestros que tienen este tipo de pensamiento. Entonces, eso nos lleva un poco a reflexionar que toda nuestra actividad cotidiana la podemos impregnar, la podemos unir, integrar a nuestra experiencia espiritual, a nuestra cultivación espiritual, a nuestro camino espiritual. Entonces, cuando tomamos refugio en la sangha, tomamos refugio en las buenas compañías que son los practicantes, monásticos, monjes, monjas o practicantes laicos. Entonces, esta sangha se vuelve un soporte para el practicante, una forma de apoyar al practicante para que el practicante no se sienta abandonado, no se sienta completamente aislado. Ahora, es interesante porque la práctica budista en general es una práctica individual, personal. Es tan personal que uno no debiera comentarla con nadie. Debería ser secreta solamente para ustedes nomás. Hay varias explicaciones, varios fundamentos lógicos para eso, pero yo diría que básicamente se pueden resumir en dos puntos. Uno podría llegar a más puntos, pero yo creo que en dos particularmente. Porque muchas veces cuando alguien nos pregunta sobre qué es esto que practicamos nosotros, a lo mejor ni siquiera es porque realmente le interese, sino que a lo mejor es solamente para satisfacer una curiosidad. Y segundo, lo que puede también ocurrir es que como el budismo no es algo muy conocido, salvo obviamente para las personas que lo practican, se puede ver malinterpretado. Entonces, curiosamente, mucha gente tiene esta idea de que uno por ser budista es muy espiritual, por lo tanto está libre de faltas. Eso no es así, somos seres humanos. Podemos fallar, eso es esperable. Podemos cometer errores. Lo importante es reparar en esos errores y tratar en lo posible en el futuro no volver a cometerlos. Y es parte del aprendizaje, es parte del camino. Pero no somos perfectos. Sin embargo, mucha gente puede utilizar ese tipo de conocimiento en contra nuestra, en contra de ustedes, como una manera de juzgarlo, ¿verdad? Pensando que ustedes no pueden cometer ningún tipo de error porque son practicantes budistas. Entonces, siendo un practicante budista, un practicante súper espiritual, no es posible que tú puedas, ¿verdad?, molestarte o enojarte incluso. Es algo un poco ridículo, ¿no? Pero ocurre. Seguramente a más de alguno de ustedes les puede ocurrir. Entonces es importante entender eso. No somos seres perfectos. Pero eso no impide que no podamos hacer algo para mejorar. Entonces por eso cultivamos el Dharma dentro de la enseñanza del Buda, porque queremos tener no solamente felicidad en el corto plazo, sino que felicidad en el largo plazo. Y esa es la razón por la que tomamos refugio. ¿Okay? Entonces, tomamos refugio, ¿verdad?, en la sangha porque es una buena compañía, una perfecta compañía. También hay otro tipo de sangha, que es una sangha superior que está compuesta por seres que ya han recorrido el camino que estamos recorriendo nosotros, que ya han obtenido un nivel de realización, que han cortado con su confusión, con su ignorancia mental, que han removido su sufrimiento. Y esos son individuos como los arahats, ¿cierto?, aquellos que han removido sus emociones negativas, seres como los bodhisattvas, que están en el camino a convertirse en budas completos y budas, seres que durante incontables eones de tiempo acumularon mérito y sabiduría y por su propio esfuerzo lograron la meta. ¿Eh? Esos son budas. Pero estamos hablando de algo que está un poquito elevado para nosotros, o un poquito bastante elevado para nosotros. Pero tenemos el consuelo de que tenemos un soporte, que son practicantes igual que nosotros, que nos acompañan en el camino. ¿Okay? Este soporte es un soporte que nos permite cultivar el Dharma, que nos permite conducirnos por el Dharma. No es un grupo para hacer convivencias o para armar una fiesta o incluso para buscar pareja.
no es para eso. ¿No? Es importante hacer esas distinciones, ¿no? Porque muchas veces se ve la sangha solamente como un grupo, como una comunidad, lo llamamos a veces, ¿no? La sangha comunidad. Pero no debemos confundir las cosas. Así que me parece importante comentárselo. Entonces este refugio, ¿cierto? Que es la sangha, tiene un nivel un poquito más interno. Y esta sangha es aprender a hacer uso de la experiencia del despertar. Entonces, cuando uno reflexiona, ¿verdad?, en el Buda como nuestro estado mental, en el Dharma, como la experiencia del despertar, y en la Sangha, como el aprender a hacer uso de esta experiencia, nos damos cuenta que estos tres aspectos del refugio están dentro de nosotros, no están fuera. Sin embargo, usamos soportes para poder reconocer eso en nosotros, para poder recordarnos a dónde tenemos que dirigir nuestra vida, nuestra intención, nuestra mente. Entonces, esa es la razón, y por eso es tan importante, y por eso se hace al principio. Mucho más importante incluso que la meditación. Sin el refugio como soporte, toda nuestra práctica espiritual carece de objetivo, carece de sentido. Por eso que es importante este aspecto del refugio. Por eso que me parece importante también que lo supieran ustedes, que lo conocieran ustedes. Entonces nosotros los budistas a veces para recordar eso utilizamos ciertos soportes externos que nos permiten, que son un constante recordatorio, ¿no? Como tener una alarma que nos despierta. La programamos, ¿verdad? ¿Cierto? Nos despierta cuando queremos que nos despierte en ese instante. Entonces aquí el refugio es un constante recordatorio de dónde tenemos que dirigir nuestra mente, y para eso, por ejemplo, usamos un altar, ¿verdad?, con una estatua del Buda, ¿cierto?, con una pintura del Buda, o con una foto del Buda, incluso con la foto de algún maestro que nos conecte con ese principio. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, habiendo dado estas explicaciones, vamos a practicar el refugio. ¿Cómo lo practicamos? Como si lo estuviéramos haciendo de la forma de una meditación. Para eso necesitamos dirigir nuestra mente y enfocar esa mente en un objeto, que va a ser el objeto o soporte para nuestra meditación. Entonces podemos usar la imagen del Buda que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? Un Buda con una imagen bonita, ¿cierto? Muy pacífico, muy sereno, y que representa dos cosas: compasión ilimitada, sabiduría ilimitada. Entonces él encarna en esa forma estos dos aspectos que son compasión y sabiduría. Entonces vamos a tratar de mantener eso en mente. Vamos a mirar la foto un rato. Okay. Podemos incluso cerrar un momento los ojos y tratar de visualizarla mentalmente, crearla mentalmente a partir de esa forma que estamos viendo. Si nos cuesta mucho visualizar, simplemente lo que podemos hacer es mantenernos en un estado de reconocimiento, imaginando que estamos frente al Buda, que el Buda nos está observando, a pesar de que el Buda murió hace mucho tiempo. Pero en este momento, ¿cierto?, no tenemos duda, podemos pensar eso, ¿no?, que estamos ante la presencia del Maestro, como si estuviéramos realmente ahí con él. En ese momento podemos imaginar que el Maestro nos bendice. Si uno quiere utilizar la visualización, puede ser mucho más creativo, imaginar que desde esta forma que estamos visualizando, mirando, emanan rayos de luz muy brillantes, y esos rayos de luz nos van tocando. Esto no es magia. Estamos ocupando la capacidad de nuestra propia mente para hacerlo vívido. El Buda es probable que a lo mejor realmente no esté ahí, ¿no?, realmente frente a nosotros, pero para muchos practicantes el Buda hizo una
Ustedes pueden cerrar los ojos y escucharme mientras estoy explicándoles esto, ¿no? Tratando de recordar, ¿verdad? Imaginar que estamos ante el Buda, frente a él. El Buda hizo una promesa de que quien lo recordara, quien meditara en sus cualidades, en su forma, en sus características, él realmente iba a estar ahí. Y esta no es la promesa solamente del Buda, es la promesa de muchos maestros y muchos seres que alcanzaron el estado de un Buda, como Padmasambhava, por ejemplo, el maestro que llevó las enseñanzas tántricas de la India, de Nepal, al Tíbet. Entonces, cuando estamos, ¿verdad?, observando al Buda, estamos recordándolo, nuestra intención pura se conecta con esos votos que el Buda estableció cuando era una persona igual que nosotros, cuando era un individuo igual que nosotros. Entonces, en el momento que esas dos intenciones, esas dos fuerzas, lo queremos ver así, se unen, el Buda realmente se vuelve algo patente ante nosotros, ante nuestra experiencia. Entonces, luego de haber mirado esta imagen del Buda, haberla observado, haberla visualizado incluso, ¿cierto? Imaginemos que estos rayos que emanan del Buda nos tocan, nos bendicen, remueven nuestros obstáculos, remueven nuestra confusión también. Y podemos imaginar que esos rayos de luz, si queremos, tocan también a otros seres. Podemos pensar en nuestros seres queridos, pero si tenemos una motivación mayor aún, podemos imaginar que esta luz toca a todos los seres en asociación, seres buenos, seres malos, no hay diferencia. Y todos estos seres también son removidos de su confusión, son pacificados y están predispuestos a escuchar la enseñanza del Buda. Podemos imaginar eso, si queremos. Si no, no importa, basta con imaginar que estamos ante la presencia, sentir que estamos ante la presencia del Buda. Entonces, con eso en mente, vamos a recitar la plegaria de refugio. Vamos en particular a usar la segunda plegaria, que dice plegaria de refugio en Pali, pero en realidad la vamos a recitar en sánscrito, que es más sencillo para recitar. Entonces ahí la plegaria dice: voy por refugio al Buda, o Budam Sharanam Gacchami. Voy por refugio al Dharma, Dhammam Sharanam Gacchami. Y voy por refugio a la Sangha, Sangham Sharanam Gacchami. Y la vamos a recitar como si se tratara de un mantra, muy al estilo de un mantra. No es realmente en estricto rigor un mantra, pero podemos recitarlo así. Y vamos a enfocarnos, ¿cierto?, en esta visualización, en todo esto que hemos dicho, y en la melodía. No importa que no se acuerden de la melodía, me pueden seguir a mí. Entonces vamos a hacer eso ahora, con completa atención, con completo reconocimiento y con una buena motivación. Budam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Budam Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam
gacchami. Buddham sharanam gacchami. Dhammam sharanam gacchami. Sangham sharanam gacchami. Si estamos visualizando al Buda, imaginamos que el Buda se disuelve en luz desde afuera hacia adentro. E imaginamos que toda esa luz se funde dentro de nosotros, entrando por nuestra coronilla, o imaginamos que esa luz se vuelve una pequeña esfera, un pintu, del tamaño de una arveja, que ingresa por nuestra coronilla, ¿verdad? Y se disuelve a la altura del corazón. Podemos imaginar también que esa luz llena todo nuestro cuerpo, que hasta nuestros pensamientos se vuelven luz. Y luego toda esa luz converge y se disuelve, volviendo nuevamente hacia ese punto, esta esfera que habíamos estado visualizando. Sin dejar ningún rastro, esa esfera, a su vez, se desvanece, disolviéndose completamente. Podemos abrir levemente los ojos y sin enfocarnos en algo en particular. Descansamos un momento en este estado de reconocimiento y de presencia mental por unos minutos.
Ok, muy bien. Descansamos un momento para recuperarnos. Vamos a estirar las piernas si estábamos sentados. Entonces, todo esto que hicimos antes, ¿verdad? Es una forma de tomar refugio y usarlo como un tipo de práctica, un tipo de práctica de cultivación mental o de meditación. Y este proceso se puede recitar varias veces. Tomar refugio, después descansar un momento, sin enfocarse en algo en particular. Entonces vuelven de nuevo a surgir pensamientos, uno puede volver a hacer este proceso varias veces si lo desea. O simplemente tratar de mantenerse en ese estado de reconocimiento de manera estable. Ahora, esto último puede tomar bastante más tiempo para una persona que recién está empezando a meditar. Entonces la idea es que para los que recién se están integrando, estas sesiones sirvan como un soporte para las personas que quieren empezar a practicar meditación. Entonces con esto nosotros les entregamos los fundamentos para que ustedes puedan practicar en sus casas. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores, ¿verdad? Discutiendo los tópicos de este texto de meditación llamado Bhavanakrama o meditación en etapas, ¿cierto? Del maestro Kamalashila, del maestro indio budista Kamalashila. Entonces dijimos que, si recuerdan bien, dijimos que para practicar shamatha uno necesita tener un objeto de observación o de atención, o alambana, o mikpa en tibetano. Entonces, mientras se enfoca en ese objeto de meditación, uno debe superar 5 faltas con respecto al objeto. Ya dijimos que esas 5 faltas son la pereza o la flojera espiritual, olvidar la instrucción espiritual, la laxitud y la agitación o excitación, la no aplicación y la sobreaplicación de soporte de antídotos. Entonces lo voy a volver a repetir. La flojera o pereza espiritual, olvidar la instrucción, laxitud o somnolencia también se le traduce, y agitación o excitación, la no aplicación de antídotos y la sobreaplicación de antídotos. ¿Okay? Entonces, para superar estas 5 faltas, los 5 obstáculos, si lo queremos ver así, necesitamos aplicar 8 antídotos. Entonces dijimos que para la pereza espiritual, lo que uno debe desarrollar es confianza, debe contemplar respecto a las faltas de la distracción, debe desarrollar interés, intención, el deseo de actuar, de hacer algo, de practicar meditación. Debe además practicar y hacer el esfuerzo y debe desarrollar tranquilidad, lo que conduce a flexibilidad de cuerpo y mente. ¿Okay? Y además de ese aspecto de tranquilidad, uno debe cultivar la alerta mental. Ya dijimos que por alerta nos referimos a esta capacidad de la mente de recordar el objeto de meditación. Entonces, cuando el objeto de meditación se pierde, uno con la alerta lo trae de vuelta, de regreso hacia la mente. ¿Okay? Eso con respecto a la pereza, ¿cierto? Flojera espiritual. Con respecto a olvidar la instrucción, el antídoto es bien simple. Recordar, simplemente recordar la instrucción. ¿Ya? Dijimos también que el antídoto para la laxitud y la agitación es desarrollar alerta completa, clara, comprensión y darse cuenta. ¿Okay? Esta es una forma como bien genérica en realidad, pero un antídoto contra la laxitud o la somnolencia, por ejemplo, es algo tan sencillo como lavarse la cara cuando estamos meditando, ¿verdad? Si alguno de ustedes no ha escuchado, por ejemplo, esto, es probable que les haya ocurrido cuando han intentado meditar y se empiezan a relajar y poco a poco empiezan a sentir somnolencia, sueño.
La cabeza empieza a moverse, ¿cierto? El cuerpo también, hasta que uno se derrumba. ¿Ok? O empieza a bostezar, ¿verdad? Producto de lo mismo. Entonces es algo, un antídoto fácil para cortar con ese estado de somnolencia es lavarse la cara. Uno también puede caminar, dijimos, puede pararse, caminar, dar una vuelta, volver. Puede ser algún tipo de ejercicio físico como alguna asana del yoga. También se puede utilizar. Entonces ahí tienen tres, por ejemplo, antídotos que pueden ocupar contra la somnolencia. A veces cuando uno está muy cansado, es bueno dormir un rato. ¿Verdad? Y luego de dormir esa pequeña siesta, puedes volver a enfocarse, ¿cierto?, en el objeto de meditación que estamos usando. Antídotos contra la agitación. Por ejemplo, un antídoto bueno contra la agitación es relajarse. Simplemente no hacer nada, por ejemplo, recostarse sobre el suelo y no hacer nada al estilo de la postura, la famosa postura del yoga del cadáver. Siento que uno simplemente deja el cuerpo sin moverse, totalmente recostado sobre el suelo, ¿verdad?, sin intentar cambiar nada. Entonces el cuerpo por sí solo empieza a relajarse, la mente por consiguiente también. ¿Ya? Eso es un antídoto muy fácil de hacer. Otro antídoto que se puede ocupar es hacer las respiraciones como las del tipo del yoga que se hacen, ¿cierto? Que se conocen como nadisodhana, la purificación de los nadis, de los canales. Nosotros en la tradición budista tenemos una práctica que se llama las 9 respiraciones de purificación, que la vamos a explicar hoy día, luego del descanso de 10 minutos que vamos a hacer ahora. La vamos a explicar y la vamos a practicar. Eso también es un antídoto contra la agitación. Entonces ahí les acabo de dar algunos buenos antídotos que pueden ocupar en su práctica. Y con respecto a los últimos dos obstáculos, que son la no aplicación y la sobreaplicación, básicamente la no aplicación es ocupar antídotos. Para la no aplicación es ocupar antídotos, pero aquí básicamente, con respecto a la no aplicación, más bien se refiere a mantener un estado de completa alerta o de completo darse cuenta. ¿Cierto? En ese estado de completo darse cuenta, uno, ¿verdad?, tiene la capacidad de poder fácilmente reconocer la distracción. ¿Verdad? Ahora, cuando no tiene esa capacidad para poder reconocer la distracción, entonces es bueno ocupar antídotos. Detectando, ¿verdad?, obstáculos, uno debe ocupar inmediatamente antídotos. Eso con respecto a la no aplicación. Pero ocurre también que uno se pasa a un extremo. Y este es el último de esos obstáculos, que es la sobreaplicación. Entonces, la sobreaplicación ocurre porque terminamos utilizando más antídotos de los que debemos usar, o al no presentarse obstáculos evidentes, ¿verdad?, como por ejemplo la agitación y la somnolencia, ocupamos antídotos igual. Entonces podemos pasar de un estado de somnolencia a un estado de agitación, o de mucha agitación, o estando en un estado de agitación pasamos a un estado de mucha somnolencia. Entonces debemos buscar el punto de equilibrio. ¿Okay? Eso fue lo que dijimos. Muy bien. Entonces, cuando estamos recorriendo esto que hemos estado describiendo, ¿verdad?, que corresponde al camino de shamatha, al camino de la práctica de estabilidad mental, uno debe además cultivar lo que se llaman 6 poderes que son necesarios para la práctica de shamatha. El primero es escuchar. Ese es el primer poder. El segundo es pensar o reflexionar. El tercero es recordar. El cuarto es darse cuenta. El quinto es
mantener un esfuerzo sostenido o ser diligente. Y el sexto es familiarizarse. Bien. Entonces, uniendo todo esto, además nosotros debemos aplicar 4 modos de aplicación mental o de atención. El primero de ellos es atención con esfuerzo, el segundo es atención con interrupciones, el tercero es atención sin interrupciones y el cuarto es atención espontánea. ¿Okay? Entonces, cuando reunimos todo esto, surge este camino de Shamatha que es trazado por 9 etapas de estabilización o de pacificación mental. Entonces uno comienza por la primera etapa, que es la etapa de posicionamiento mental, cuando estamos recién tratando de enfocar nuestra mente en el objeto de meditación. Entonces esa etapa se llama posicionamiento mental. En un segundo nivel, luego de haber recorrido la primera etapa, ¿cierto?, que es posicionamiento mental, tratamos de mantener ese enfoque de nuestra mente en el objeto de manera continua. Y a esta etapa le llamamos posicionamiento continuo. Pero va a ocurrir, mientras estamos recorriendo esta segunda etapa, que el objeto va a ir yendo y viniendo con respecto a nuestra atención. Entonces vamos a tener que estar constantemente repitiendo todo este proceso descrito en las 2 etapas anteriores. Entonces a este tercer nivel le llamamos posicionamiento repetido. ¿Okay? Si uno persevera en ese tercer nivel, pasa a un cuarto nivel o cuarta etapa que se llama posicionamiento cercano. Nuestra mente está cada vez más enfocada en el objeto de meditación y lo pierde con menos regularidad, podríamos decir. Si somos exitosos en culminar esa cuarta etapa, ese cuarto nivel, pasamos al quinto nivel, que es disciplinar. La mente puede permanecer durante un buen tiempo completamente enfocada en el objeto, ¿verdad? Por un periodo que nosotros mismos fijemos. Sin embargo, todavía en esa etapa están ocurriendo un cierto tipo de experiencias, en particular ciertos obstáculos y emociones que surgen. Si tenemos éxito y pasamos a la sexta etapa, que es pacificar, empezamos poco a poco a observar los efectos de la práctica de shamatha, de la práctica de calma mental. Quemando ya esa etapa, habiéndola recorrido, llegamos a la etapa o nivel 7, que es pacificación completa. En esa etapa de pacificación completa empiezan a desaparecer las emociones negativas, empiezan a ser removidas. Y estamos poco a poco acercándonos a la verdadera práctica de shamatha. Habiendo atravesado esa etapa 7 o ese nivel 7, llegamos al 8, que es unidireccionalidad o ekagrata. Unidireccionalidad básicamente quiere decir que nuestra mente y el objeto están completamente enfocados o en uno. Entonces, en ese instante ocurre lo que en otras tradiciones se conoce como yoga. Realmente yoga, no el yoga que uno conoce como occidente, donde hace postura física, ese tipo de cosas, no. Se refiere a un estado donde el sujeto, que es uno mismo, y el objeto se funden y se vuelven uno solo. No quedan más que objeto. Y cuando eso se logra, se alcanza la etapa 9, que es equilibrio meditativo, que es el verdadero nivel de shamatha. ¿Ven? Ok. Vamos a llegar hasta aquí. Después les voy a mostrar, después del break, les voy a mostrar un pequeño mapa que resume todo esto que estuvimos diciendo ahora. ¿Ya? Entonces vamos a ir a un descanso de 10 minutos y volvemos.
Ok, entonces aquí pueden ver, en esta pantalla que estoy compartiendo con ustedes, un resumen de las 9 etapas de estabilización mental del camino de Shamat. Entonces, en todas estas 9 etapas de estabilización mental uno aplica los 6 poderes que explicamos, junto con los 4 modos de aplicación mental o atención. Y durante esas 9 etapas uno experimenta y supera estos 5 obstáculos o faltas con respecto a la atención que explicamos anteriormente. Entonces, nos vamos a dar cuenta que de la etapa 1 a la etapa 4, ¿cierto? Que es posicionamiento mental, posicionamiento continuo, posicionamiento repetido y cercano. Uno aplica durante esas 4 etapas 3 de estos 6 poderes, que son el poder de escuchar, pensar y recordar. ¿Bien? Durante estas 4 etapas, entonces, uno además aplica de estos 4 modos de aplicación mental 2, que es atención con esfuerzo y atención con interrupciones. ¿Verdad? Y experimenta, ¿verdad?, la flojera, ¿cierto? O la pereza, mejor dicho. La pereza, ¿verdad? O la flojera, ¿cierto? Y olvidar la instrucción de estas 5 faltas que mencionamos. La flojera y olvidar la instrucción espiritual. Entonces, para ello, ¿verdad?, lo que debe hacer es escuchar. ¿Ya? Debe escuchar, debe además reflexionar o pensar, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe escuchar y qué es lo que debe reflexionar? La instrucción, la enseñanza, la instrucción de meditación. ¿Ya? Con ello, ¿verdad?, ¿cierto? Una vez superado estas 2 faltas, uno empieza a continuamente posicionar la mente en el objeto y aplica lo que se llama atención con interrupciones, ¿verdad? Y surge un obstáculo bien patente y burdo, que es la agitación. ¿Okay? Pero en esta etapa todavía uno, debido a que no está completamente familiarizado con el soporte de meditación, uno olvida aplicar el antídoto para poder superar este obstáculo. No es sino hasta que uno completa la 4ª etapa, que es posicionamiento cercano, donde finalmente puede terminar superando estos 2 obstáculos. ¿Ok? Entonces vamos ahora a la 4ª etapa, perdón, a la 5ª etapa, que es la etapa de disciplinar. Estamos en la 5ª etapa, ¿verdad? La 5ª etapa de disciplinar, uno debe utilizar la capacidad o el poder de darse cuenta, de mantener presencia, darse cuenta. Y aquí uno experimenta, ¿cierto?, laxitud como obstáculo. Todavía aún en este nivel uno no está aplicando antídotos, olvida aplicarlos. Entonces lo que debe hacer es tratar de hacer un esfuerzo por mantener la mente mucho más atenta, cultivar aún más el aspecto de la atención y del darse cuenta. Y aplicar antídotos contra estos obstáculos. Aquí en el cuadro dice laxitud, pero también eventualmente uno podría experimentar lo opuesto, agitación. ¿Okay? De lo contrario,
si uno no aplica antídotos, lo que está haciendo es, en vez de meditar en el aspecto de la brillantez o de la claridad mental, ¿cierto? De la lucidez mental, uno termina meditando en la ignorancia, en la confusión, y la mente se vuelve más torpe, más estúpida. Entonces uno debe tratar de cultivar lo opuesto, ¿no? Cultivar cada vez estados de más apertura mental, de más lucidez mental. Recuerden que una de las razones por las cuales meditamos en la meditación budista, practicamos la meditación, es para poder cultivar una mente más lúcida, más sabia. No es únicamente para tener estados de relajación o para sentirnos pacíficos, sino que es para que nuestra mente sea cada vez más sabia, más expansiva, más abierta, ¿no? Luego de que uno atraviesa la etapa 6, ¿cierto? Que es pacificar, ¿verdad? Y no hasta que uno cultiva un esfuerzo sostenido con respecto al objeto de meditación, la mente se pacifica completamente. Pero uno debe evitar caer en la sobreaplicación de antídotos, de lo contrario, vamos nuevamente a experimentar estos antídotos, no solamente en un nivel sutil, sino que, perdón, no solamente en un nivel burdo, sino que en un nivel sutil también. Entonces hay que tener ojo con eso, ¿verdad? No debemos cultivar antídotos, debemos cultivar antídotos de manera inteligente para evitar volver a ser presa, ¿cierto?, de estos obstáculos nuevamente. Estos obstáculos pueden venir de manera mucho más fuerte, de manera mucho más sutil, ¿no? Los obstáculos burdos no son tan complicados, son obstáculos sutiles los que cuesta más superarlos. Si uno termina completamente el aspecto de la pacificación, ¿cierto?, completa, ¿cierto?, quema completamente esa etapa, logra lo que se llama unidireccionalidad, ¿cierto?, donde finalmente, ¿verdad?, uno es capaz de sostener sin interrupciones, ¿verdad?, la mente con respecto al objeto de meditación. Y finalmente estos dos aspectos, ¿cierto?, sujeto y el objeto de meditación, se funden completamente hasta que uno alcanza el equilibrio meditativo. Yo después les puedo mandar, si gustan, este pequeño recuadro, se los puedo hacer llegar, ya, para que lo tengan presente. Ahora, no les estoy pidiendo que se acuerden de memoria todo esto. Este recuadro es más bien una forma pedagógica de mostrar el camino que atraviesa un practicante al momento de practicar meditación. Es una forma pedagógica. Uno, dependiendo de cuán regular es en su práctica, es posible que a lo mejor ni siquiera tenga que atravesar 9 etapas, a lo mejor atraviesa 8, 5. Entonces, esto también nos dice que no hay una regla fija al momento, ¿cierto?, de cultivar la meditación y el momento de tener experiencias de la meditación. Pero este mapa nos entrega más o menos una cierta idea de qué es lo que uno podría esperar en el camino de la meditación de Shamatha. ¿Okay? Ahora, no hay que olvidar que cuando practicamos en este nivel, Shamatha no es suficiente para poder remover nuestra confusión y nuestro sufrimiento. Por lo tanto, necesitamos meditar además en el aspecto de Vipassana. Pero si nuestra mente no es lo suficientemente estable, no es capaz de poner a raya las emociones negativas, nunca vamos a poder pasar por esa etapa de Vipassana. Necesitamos necesitamos cultivar con mayor razón todavía el aspecto de Shamatha. Ok, creo que he hablado bastante hoy día, así que necesitamos además practicar. Espero que esto último no los haya confundido un poco. Ya, de todas maneras, esta parte de la sesión de hoy queda grabada. ¿Bien? Y después vamos a ver un poco lo que son los requisitos para la práctica de Shamatha. Eso lo vamos a tocar en la próxima sesión. Yo les voy a mandar este resumen para que lo tengan presente. Ahora necesitamos poner en práctica todo esto que hemos estado hablando. Entonces lo que vamos a hacer ya es adoptar
postura de meditación y vamos a meditar un rato, tratando un poco de recordar todo esto que hemos estado hablando. Entonces, les voy a mostrar una pequeña imagen que me gusta a mí usar bastante, que es una imagen que nos recuerda una etapa del Buda, cuando el Buda era un practicante todavía. No sé si la están viendo ahí, espero que sí. ¿Verdad? Que es la famosa imagen del Buda famélico. O sea, representando una etapa del Buda cuando todavía no era completamente el Buda. Está a muy poco de convertirse en un Buda. Pero sin embargo, ¿verdad? Está completamente dedicado a su práctica de meditación. ¿Verdad? Se había volcado completamente, había dedicado toda su vida a esto. Por lo tanto, había desarrollado una irreversible resolución de no claudicar hasta alcanzar el objetivo que él quería, que era el despertar. Entonces esta etapa también muestra un poco parte de su disciplina, ¿no? El esfuerzo que él hacía para mantener esa disciplina. Y es un recordatorio también para nosotros, para poder practicar, porque si queremos realmente ver cambios en nuestra meditación, debemos también cultivar disciplina, ser rigurosos, practicar de manera regular. ¿No? Si no, nunca vamos a poder ver realmente los beneficios de la práctica de la meditación. ¿Okay? Esto en particular para la gente nueva. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un resumen de la postura de 7 puntos para la gente nueva, ¿cierto? Tal cual como aparece en la imagen. Nos sentamos sobre un cojín, ojalá hayan estado sobre un cojín todo este rato. Piernas cruzadas, idealmente pierna izquierda sobre el muslo derecho, pierna derecha sobre el muslo izquierdo. Ahora, si no se puede, no importa. Lo ideal es que uno se sienta cómodo. ¿Okay? Pero si puede hacerlo, intenta hacerlo. Esa es la primera parte de esta postura de 7 puntos de Vairocana, la postura de la meditación. Piernas cruzadas. La segunda parte, el segundo punto es espalda recta. ¿Okay? Para la gente que tiene dolores, por ejemplo, en la zona lumbar o dolores de espalda, es bueno apoyarse en una pared. ¿Okay? Es bueno también usar un cojín más o menos elevado, un cojín muy delgado. Para esa gente que tiene además dolores de espalda, no usar un cojín muy duro, usar un cojín relativamente blando. ¿Okay? Tampoco uno, ¿cierto?, empieza a soltar esa tensión, en particular en la zona lumbar. ¿Ya? Después podemos dar algunas otras indicaciones de cómo poder solucionar esos problemas. Pero en general requiere que uno mantenga una posición específica y ojalá durante todo este rato estar inmóviles sin modificarla. Si uno modifica la postura, entonces se distrae, tiene que volver de nuevo a comenzar el proceso de cero. La postura de los brazos y de las manos está en lo que se llama la postura del buitre. Los brazos no están como formando una pequeña curva. La mano derecha sobre la palma izquierda y los dedos pulgares tocándose, ¿cierto? Y llevamos esa postura de las manos hacia el bajo vientre, tocando el bajo vientre. El mentón se recoge en Jalandhara Bandha, que es, ¿cierto?, la forma en la cual, ¿cierto?, uno toca con el mentón, cerrando, ¿cierto?, el cuello y abriendo la nuca completamente. Eso en el yoga se conoce como Jalandhara Bandha. Bandha es como un pliegue, es como un bloqueo, ¿no? Entonces, de ese modo, ¿cierto?, llevando el mentón hacia abajo, el cuello se abre completamente, la nuca se abre completamente y la espalda queda completamente recta.
La lengua toca el paladar y la mirada apunta en la dirección del suelo, más o menos el mismo ángulo que proyecta la punta de la nariz con el suelo. ¿Ok? Esa es la postura que debemos adoptar. Lo que vamos a hacer ahora por 5 minutos, como siempre, es relajarnos. Relajar el cuerpo. Especialmente la gente que me comentaban que tenían dolores de espalda. Relajarse ahora. Relajarse en la postura. Sin enfocarse en algo particular, simplemente sostener la postura por un rato. 5 minutos entonces y vamos a meditar de ese modo. ¿Ok?
Muy bien. Soltamos un poco la postura. Descansamos un momento entre una sesión y otra, siempre manteniendo la verdad abierta, siempre manteniendo este espacio, ¿cierto? Este estado de claridad, de presencia mental. Podemos estirar las piernas también para recuperarnos un poco, pararnos si queremos, despertarnos completamente, para permitir que la sangre empiece a moverse nuevamente por el cuerpo, por las piernas. Entonces, durante este rato que estuvimos practicando, lo importante es que ustedes hayan observado qué ocurría, ¿cierto? Cómo se sentían, bien, mal, qué ocurría a nivel de la mente, qué experiencias, qué sensaciones surgían, ¿cierto? Era una sensación agradable, era una sensación desagradable, neutra. ¿Qué ocurre también a nivel perceptual? Como yo estoy percibiendo las cosas, era una percepción también agradable, era una percepción desagradable o neutral. Todo eso es lo que yo debo observar mientras estoy observando, valga la redundancia, observando mi mente. Debo reconocer eso. Y cuando eso ocurra, no debo aferrarme a esa experiencia que está ocurriendo, ¿verdad? Si empiezo a tener una experiencia, una sensación, una percepción de tipo agradable, no debo aferrarme a ella. Debo decir, si esto es bonito, esto es agradable, esto es rico. Si está ocurriendo por otro lado una experiencia, ¿cierto? Una sensación o percepción desagradable, no debo aferrarme a eso que estoy experimentando. No debo decir, esto es desagradable, me molesta, no me gusta. Todo lo que ocurra en ese momento uno simplemente debe reconocerlo y observarlo sin emitir juicios, sin involucrarse, sin enrollarse en ello. ¿Ya? También debemos observar si surgen estos obstáculos que mencionamos, en particular la agitación, ¿cierto? Que puede aparecer en la forma de muchos pensamientos, la dificultad de poder estabilizar la mente, la dificultad de poder mantener el cuerpo tranquilo, relajado, sino que al contrario, ¿verdad? El cuerpo tenso, ¿verdad? Duro, pesado, ¿cierto? O la somnolencia, esta sensación de que el cuerpo pesa, que la mente también pesa y se vuelve torpe y uno empieza a experimentar sueño. ¿Okay? Si alguno de ustedes experimentó algunos obstáculos, recuerden los antídotos que explicamos. ¿Verdad? Otro antídoto que uno puede utilizar, y lo pueden aplicar ahora, ¿no? Estos otros periodos cortitos de meditación que vienen a continuación, son los siguientes. Si experimentan agitación, enfóquense, pueden cerrar los ojos y a la altura del cuerpo, a la altura del bajo vientre, imaginar una esfera del tamaño de una arveja oscura. Si experimentan agitación, ¿okay? Observar una esfera, ¿cierto? Dentro del cuerpo, oscura. Y enfóquense en esa visualización, ¿cierto? De esta esfera oscura dentro del cuerpo, por un rato, hasta que la agitación se corta. Si por otro lado están experimentando laxitud o somnolencia, imaginen que dentro del cráneo, dentro del cerebro, hay una esfera, pero esta vez blanca, brillante.
Pueden cerrar los ojos y enfocarse de esa manera, en ese punto. Una imagen de una esfera muy brillante, muy blanca. Y mantener, ¿cierto?, la mente enfocada en esa esfera hasta que la laxitud desaparece. ¿Okay? Y cuando la agitación o la laxitud desaparezcan, vuelven de nuevo a enfocarse en el soporte que han estado utilizando para meditar. ¿Ya? Vamos a explicar ahora otra práctica que quería mostrarles, que es la práctica de la purificación, ¿cierto?, de las 9 respiraciones o las 9 respiraciones de purificación. Entonces voy a activar un momento el video. Espero que me puedan ver bien ahí. ¿Ok? Entonces, en la postura de meditación que hemos estado usando, la espalda recta, ¿cierto?, las piernas cruzadas, vamos a colocar las manos de este modo. Con el pulgar presionamos la base del dedo anular, cerramos el puño de este modo y liberamos índice y meñiques. Y ambos puños descansan sobre las rodillas. Los brazos están estirados. Entonces lo que vamos a hacer es que con el índice derecho, mano derecha, índice derecho, rozamos con el dedo índice desde la rodilla y luego atravesando el muslo para después subir por el tronco hasta la altura del pezón. Y cuando llegamos ahí, golpeamos con el antebrazo hacia atrás, como si le estuviéramos pegando un codazo a alguien. ¿Ok? Y al momento de golpear, el brazo se estira, los dedos apuntan hacia uno, hacemos un giro por fuera y luego presionamos la fosa nasal derecha. ¿Okay? El otro brazo permanece quieto, recto, con el puño izquierdo sobre la rodilla izquierda. Y acá solamente lo que hacemos es inhalar con la fosa que queda libre, que es la izquierda. Inhalamos. Y luego exhalamos. Volvemos a inhalar. Y exhalamos. Volvemos a inhalar. Y exhalamos finalmente. Y luego de esa tercera y última inhalación y exhalación, volvemos a golpear con el antebrazo. El brazo se estira y el puño vuelve a su posición original sobre la rodilla derecha y hacemos lo mismo por el lado izquierdo. Dedo índice, ¿cierto?, rozando rodilla, muslo izquierdo, luego subiendo por el tronco a la altura del pezón, golpeamos con el antebrazo, brazo se estira, puño y dedos hacia uno, giro por fuera y ahora presionamos fosa nasal izquierda. Inhalamos y exhalamos por la derecha ahora. El brazo derecho está recto y el puño, ¿cierto?, descansando sobre la rodilla derecha. Y luego de la tercera respiración volvemos a golpear con el antebrazo. Estiramos el puño, el brazo, y luego el puño vuelve a su posición original sobre la rodilla izquierda. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos completado 6 respiraciones. Y vamos ahora por las 3 últimas. Con los 2 puños
¿cierto? Sobre las rodillas. Al momento de inhalar, cerramos completamente el puño con el pulgar adentro, tocando la base del anular. Cuando hacemos eso, inhalamos. Y luego al exhalar, abrimos completamente las manos. Entonces, el cierre del puño está sincronizado con mi inhalación, con el tiempo en que me demoro en inhalar. Y eso va a depender también de ustedes, de cada uno de ustedes. Cada uno tiene una forma, ¿cierto? Un tiempo que demora en inhalar y en exhalar. ¿Okay? Entonces, al momento de inhalar, uno cierra el puño y ese cierre del puño está completamente sincronizado con el tiempo que me tomo yo en inhalar. ¿Okay? Y al momento de exhalar, la mano se abre completamente. ¿Okay? Esto se lo estoy mostrando así en pantalla para que lo vean lo que está ocurriendo. En realidad uno está haciendo esto con los puños sobre las rodillas. Entonces inhalamos con los puños cerrados y exhalamos con las manos completamente abiertas. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Volvemos a inhalar. Y exhalamos. Muy bien. Este ejercicio entonces se puede realizar tanto cuando uno experimenta somnolencia como cuando experimenta agitación. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a repetir por última vez, así que todos estén atentos. Podemos ir corrigiendo también algunos de los movimientos que no son muy claros o que no los estamos haciendo muy bien. Y luego de eso, ¿cierto? En el tercer intento lo hacen ustedes solos, ¿eh? Tratando de recordar, ¿cierto?, todos los pasos que hemos visto ahora. Entonces, puño barra, pulgar dentro, ¿cierto?, presionando el anular, dedos índice y meñique libres. Los puños, ¿verdad?, sobre las rodillas y comenzamos por el lado derecho con el índice derecho. Recuerda, son 3 respiraciones por lado. Y luego de la última, golpeamos nuevamente con el antebrazo. El brazo se estira y el puño vuelve a su posición original sobre la rodilla derecha. Hacemos lo mismo por el lado izquierdo. Golpeamos con el antebrazo. Puño izquierdo vuelve sobre su posición original, sobre la rodilla izquierda. Y luego las últimas 3 respiraciones, inhalando con los puños cerrados y exhalando con las manos abiertas. Muy bien. Vamos a hacer la última respiración, la última serie, la última repetición.
Pero esta vez ahora, sin dar explicaciones, así que cada uno lo va a tratar de hacer lo mejor que pueda, de acuerdo a su propio ritmo. Pueden seguir mirándome, ¿cierto? Para ir viendo el ejercicio. Entonces comenzamos. Ok, muy bien. Soltamos la postura. Descansamos un momento para refrescarnos, para estirarnos un poquito antes de el último periodo de práctica previo a terminar la sesión de hoy. Siempre manteniendo lucidez, atención, presencia. Volvemos a adoptar la postura de meditación por última vez. Y vamos a meditar los últimos 5 minutos en la respiración natural, suave, sin forzarla. ¿Okay? Uno puede enfocarse en la sensación del aire, ¿verdad? Rozando la parte de la piel entre el labio superior y el comienzo de la nariz. O puede enfocarse en la punta de la nariz también. Cuando hablamos de enfocarnos, no estamos enfocando la sensación de la respiración, básicamente. No estamos diciendo que uno debe mirar la punta de la nariz. ¿Bien? Entonces, de esas dos maneras, cualquiera que ustedes deseen,
cualquiera que les sea más fácil. Entonces, durante 5 minutos más, completamente enfocados, sin envolvernos en los pensamientos, recordando todo lo que hemos explicado, ¿cierto? Y aplicando estos dos antídotos en particular que explicamos ahora, ¿cierto? O sea, que experimenten agitación, ¿cierto? Nos enfocamos en la esfera oscura. O sea, que experimentamos somnolencia, nos enfocamos en la esfera brillante, ¿ok? Entonces meditamos por los últimos 5 minutos.
Muy bien. Soltamos la postura. Estiramos las piernas lentamente. Y bien, antes de terminar con la sesión de hoy, quisiera saber si tengo alguna pregunta. Lo que estoy explicando hoy día, tanto en lo teórico como en lo práctico, algo que no haya quedado claro. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dedicar el mérito que hemos generado a través de nuestra práctica el día de hoy, por medio de escuchar, reflexionar y meditar en las instrucciones de meditación, ¿cierto? Todo ese mérito positivo lo dedicamos para el beneficio de los demás seres, de modo que ellos puedan lograr la completa y perfecta unidad. Entonces vamos a ir a las plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas. Vamos a recitar todos juntos la plegaria de dedicación de los preceptos por Shantideva. Que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hayan esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Finalmente, la plegaria de dedicación. Que la preciosa Guachita Suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Muy bien, muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Les comento que nos vamos a juntar 2 semanas más para la siguiente sesión. Durante el mes de febrero van a haber 2 sesiones durante ese mes, ¿ya? Y así hasta la segunda o tercera semana de marzo, que es cuando vamos a retomar nuestras actividades de manera presencial. Obviamente siempre vamos a seguir manteniendo esta instancia por internet para que todas las personas que no tienen una sangha, no tienen un grupo formal donde practicar, se puedan conectar con nosotros, ¿ya? Así que nuevamente les agradezco la participación y les deseo un muy buen fin de semana. Ya esta sesión como siempre va a quedar grabada, así que se la vamos a mandar por correo. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Hasta luego.